Evangelio que yo, por el Evangelio por gracia, basado en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. La humildad es una palabra que suena horrorosa en estos tiempos modernos, pero porque está mal encauzada. Más bien está encauzada a la timidez, a esto que te hablé hace ratito, esos que creen poquitos de sí mismos, se esconden porque creen que lo que tienen que aportar a la vida no es valioso. Eso no es humildad. La humildad no es pensar poco de ti, es pensar poco en ti, cosas muy distintas. La humildad es pensar poco en ti. ¿Por qué tienes que pensar en ti? Pues ya tu vida está resuelta, tienes la eternidad garantizada, ahora puedes servir a los demás. Ya no tienes que caerles bien a los demás, ya no te vas a gastar todo tu aguinaldo en ropa o en cosas, porque eres un inseguro. Ahora puedes pensar un poquito más en quién, en los demás, porque tu identidad está perfectamente firme en Cristo. Y ahora puedes pensar mucho en Dios, en su Evangelio, en adorarlo y en servir a los demás. Eso es humildad. Alguien humilde es alguien que sirve. Nunca vas a ver a alguien sirviendo, o si sirve y no es humilde, no sirve para servir. De hecho, aquella persona que se rehúsa a servir, que se rehúsa a compartir sus dones y que diga, no, pues yo no tengo nada, yo no quiero hacer nada, o me va a salir mal, esa es otra forma de orgullo. La humildad te lleva al servicio, y el no querer servir, ya sea porque te crees mucho o porque te crees poco, ese es orgullo. Cuando hablamos de humildad tenemos que recapacitar y pensar un poco en, y te tengo que dar esta advertencia: no te conviene meterte con los humildes, que es lo que generalmente hacemos. Fíjate, entonces vimos que los humildes, ¿qué hacen? Sirven, ¿verdad? Por naturaleza el Evangelio los lleva a servir. Cuando alguien está sirviendo y hay alguien que no sirve, ¿qué va a hacer ese que no sirve? Lo va a criticar. ¿Por qué? Porque le sobra el tiempo. El que no sirve, que no está sirviendo, le sobra el tiempo, y acto seguido, alguien que no sirve, criticar. La persona humilde que está sirviendo no tiene tiempo para criticar, no tiene tiempo ni para contestar tus comentarios ni tus agresiones. Entonces, ojo, no seas alguien de esos que no sirve y empieza a criticar. ¿Por qué? Porque se va a desquitar el humilde. No, el humilde ese ni cuenta que existes, porque él está ocupado sirviendo a Dios y a otros. Sí. Pero ojo, ¿quién sí te puede poner en tu lugar? Dios. Fíjate, Números 12, del 2 al 9, está larguito, lo voy a leer porque la palabra de Dios nos ilustra. Estaba ahí Moisés, el humilde Moisés, sirviendo a Dios, y estaban unos criticones. Dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era humilde más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam, y les dijo: vayan los tres al tabernáculo, y los tres fueron ahí. Entonces el Señor descendió en columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó él. Ellos dieron un paso al frente, y el Señor les habló. Escuchen lo que les voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, les revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando eres alguien orgulloso y que nomás estás criticando, lo único que haces es que ahuyentas la presencia del Señor en tu vida. Entonces, en esta iglesia tenemos que ir
alejando la soberbia y abrazando la humildad, la buena humildad. Ahí en el próximo slide, en Gálatas 1, dice: declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia, y aún así las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía: el que antes nos perseguía ahora predica la misma fe que trataba de destruir, y alababan a Dios por causa de mí. Cuando tengas bien cimentada tu identidad en la religión, no, en cosas periféricas, tu look, tu apariencia, tu popularidad, no. Cuando tengas tu identidad basada en el Evangelio, vas a ser una persona más efectiva en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque la gente va a ver que eres diferente, y cuando vean algo diferente en tu vida, van a alabar a Dios. Como dice ahí, todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía: el que antes nos perseguía ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Empezaron a ver algo diferente y alababan a Dios por causa de mí. En otras palabras, advertencia: no queramos ponernos cositas periféricas para contribuir en el Evangelio. Que no te importe tu marca de ropa, cómo te vistes, cómo luces. No digo que no te bañes normal, pero que no creas que eso va a ayudar a la obra de Dios, ni en tu vida. Las cosas periféricas, que son cosas periféricas, que al final pues se van a caer. Lo importante es que realmente estemos siguiendo a Cristo, porque si estamos siguiendo de manera masiva, en lo individual, a Jesús, la gente va a ver y se va a maravillar, va a decir: ¿sabes qué? Antes era de esta manera y ahora hace lo contrario, y es muy bueno eso que hace. Gloria a Dios. Y esto es lo que estaba pasando en la vida de Pablo. Tu cambio le va a dar gloria a Dios. Entonces podemos ver que esas personas que van abrazando el Evangelio van desarrollando en ellos el carácter de Cristo, que hemos estado viendo los miércoles. El carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia. Fíjense, cuando hablamos de identidad, no quiere decir, el cristianismo no es uniformidad, no es todos igualitos, todos con falda, todos la misma traducción de Biblia, todos hablan igual. Para nada, aquí no queremos eso. Aquí queremos tu personalidad, porque tú eres único. Amén. Pero todos con el fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Todos con el carácter de Cristo. O sea, tú como eres diferente, pero con el carácter de Cristo. ¿Cómo serías tú? ¿Qué versión prefieres? ¿Tú con tu carácter? ¿O tú con el carácter de Cristo? O sea, ¿cómo es el carácter de Cristo? Tú con gozo. ¿Quieres gozo o quieres tú enojón siempre? Cristo, paz. Tú, lleno de angustia, preocupado. Jesús, paciencia. ¿Cómo quieres ser? ¿Tu personalidad pero con paciencia? ¿O todo impaciente, enojona, invitándole a todos? Queremos, tú, ¿cómo sería mejor tu vida? Tú, sin dominio propio, tu cuerpo ordenándole a tu espíritu cómo vivir. ¿O cómo serías tú con el dominio propio que da Dios, la templanza? ¿Cómo sería mejor tu vida? Obviamente que con el carácter de Cristo. Cuando abracemos el Evangelio, nos va a ir cambiando nuestra carácter, no tu personalidad. Tú tienes que ser tú, porque eres único, conservando tu personalidad. Entonces la unidad cristiana no es uniformidad, no es estar todos igualitos. Tenemos que abrazar nuestra diversidad, pero todos creciendo en el carácter de Cristo. Que tú seas, conforme pasen los años, tengas más gozo, más paciencia, más bondad, más dominio propio. Eso oramos por ti. Oramos para que tú experimentes eso, para que el fruto del Espíritu Santo esté sobre ti, pero tú tienes que hacer tu parte, seguir a Jesús.
Si te enfocas solo en cosas periféricas, la marca de tu ropa, tu carro, cuánto ganas, nunca va a haber un cambio verdadero. Por eso, en esta iglesia, un requisito principal para cualquiera que quiera servir es un cambio en identidad. ¿En qué sentido? De que tienes que estar en las oraciones. Porque si no oras, en realidad no hay un cambio de identidad, sigues igual. Y la identidad, la primer rasgo que cambia la identidad de alguien que abrazó el Evangelio es que ahora me identifico con Cristo, ahora quiero estar con Jesús, ahora hablar con Él es mi parte favorita de la vida. Entonces podemos ver ahí en el siguiente slide, ya empezamos el capítulo 2, Gálatas, ya vimos un capítulo, vamos a empezar el 2. Dice, luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé y Tito también. Fíjense, pasaron 14 años, ya tenía más amigos, Pablo. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo ahí me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes de la iglesia. ¿Qué vemos ahí en la identidad de Pablo? Que él seguía teniendo una comunión con Dios. Fíjate, fui a Jerusalén, ¿por qué? Porque Dios me reveló que debía hacerlo. La identidad de alguien que abrazó el Evangelio tiene comunión con Dios. ¿Cómo se lo reveló? A través de un video en YouTube. Le hizo scroll así en Instagram y dio una frase motivadora. No, ¿verdad? No existía en esos tiempos. ¿Cómo se lo reveló? Orando. Si tú quieres que Dios guíe tu vida de una manera eficiente, efectiva, eficaz, de verdad, ora más. Si has estado tomando malas decisiones y sientes que todo te sale mal o por qué yo y así, ora más. Dale a Dios el lugar de Dios y vas a ver cómo Dios te guía a lo correcto. Durante mi tiempo ahí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles, de esto que ya hemos hablado, el Evangelio. Acuérdense, el mensaje igual a buena noticia, igual a Evangelio. Quería, y luego fíjense, este sentimiento en la identidad de Pablo, este anhelo de rendir cuentas. Por un lado, él es muy seguro de lo que hace, pero esto no lo lleva a la arrogancia. ¿Cómo mantiene el sentido de rendir cuentas? Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. En esta iglesia todos debemos de conservar este carácter de Dios. Cordero y león. Por un lado, que seas como un cordero manso, que quieras asegurarte que estamos de acuerdo, y por otro lado, león, ya hablamos de eso. Pero esta sensación de rendir cuentas, querer rendir cuentas. Si tienes un problema, una dificultad, que la vamos a tener, un malentendido que lo vamos a tener, tu actitud debe ser inmediatamente: hey, quiero aclarar las cosas. Oye, ¿sabes qué? Se me hace que el otro día te ofendí. No es mi intención. O a lo mejor sí soy un bruto y te ofendí, lo siento, no es mi intención. Debemos de tener este anhelo de querer estar en armonía con los demás hermanos. El hecho de que no tengas esta sensación de querer estar en armonía, aquí, como vimos, somos libres. Si faltas, nadie te va a regañar, nadie te va a asustar, nadie te va a andar, ay, ¿por qué no viniste? No. Y no lo tienes que hacer. Pero vemos esta sensación de que quieres, te nace permanecer en armonía, te nace tener a la gente comunicada. ¿Qué hacen las mujeres cuando son carnales y horribles? Te dejan con la duda. ¿No, señoritas? Si tienes 5 galanes y todavía no te decides por ninguno, él lo dejó con la duda. Pero cuando quieres en verdad a alguien, ¿qué haces? Confirmas. No, voy a ir con mi mamá, voy a estar aquí, voy a estar allá. Da certeza de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque amas,
porque quieres que esa persona esté segura. Y ese mismo ambiente debemos de tener aquí en la iglesia. Dar certeza de una manera que te nazca. Nadie te lo va a pedir, pero el hecho de avisar, de decir, eso fomenta buenas relaciones. Versículo 3: sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. Bueno, entonces ya vimos comunión. El Evangelio crea comunión con Dios, una identidad basada en el Evangelio crea comunión con Dios. Hay que orar. Y deseo de rendición de cuentas. No me obligan a rendir cuentas, pero yo quiero rendir cuentas. El pastor Abraham y yo tenemos que rendir cuentas. Nos nace rendirnos cuentas continuamente, porque eso genera que nos equivoquemos menos. Y más que nada, porque al rendir cuentas damos orden en la obra de Dios. Fijan ahí en Corintios, 1 Corintios 14, del 27 al 33, por un lado da las libertades como cristiano que tienen, dice el don de lenguas, oración, profecía y todo eso, pero también pone reglas. Más que reglas son ordenanzas. Ordenanzas viene de orden, es para que hagamos las cosas ordenadas. Pero si no hay, no más de 2 o 3 deben de hablar en lenguas, deben de hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay alguien presente que pueda interpretar, ellos deben de guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Por un lado somos libres de orar en lenguas, pero en orden. Alguien que se salte este orden quiere decir que no ha abrazado el Evangelio. Alguien que quiere orar en lenguas cuando no hay intérprete y no es para apantallar, quiere decir que no ha abrazado el Evangelio. Si quieres orar en lenguas con gente, y si hay gente, que alguien las interprete. Si no, cuando tú estés solito. Que 2 o 3 profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. ¿Está prohibiendo profetizar? No. Pero está diciendo que no lo hagan en privado, con los oscurito, donde nadie nos vea. Dice que los demás se evalúen. Aquí te damos la oportunidad todos los miércoles, estamos orando semana tras semana. Si alguien quiere profetizar, bienvenido, porque vamos a ver quiénes se evalúen. Bienvenido. No se prohíbe profetizar, simplemente hacerlo con orden, para no caer en errores o fallas. Entonces, anhelo de rendición de cuentas es lo que genera el Evangelio. Pues Dios, versículo 33, no es un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios, o sea, ustedes, ¿verdad? Gálatas 2, del 4 al 5. Sin embargo, ellos me respaldaron, sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron a mi compañero Tito que se circuncidara. Tenemos que entender que en el Nuevo Testamento, cuando se refiere a la circuncisión, se refiere a todas las ordenanzas de la ley, del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento se cambió la palabra para no decir Moisés y la ley, ya decían se circuncidara. Hasta la fecha, ellos se siguen basando en la circuncisión. ¿Por qué? Porque la circuncisión es algo visible. Te das cuenta, circuncisado, circunciso o no circunciso. Porque las demás 613 leyes no lo puedes ver si las hace o no, y de una manera física y palpable. Los judíos así decían, quien está circuncidado, quien no está circuncidado. Pero en términos modernos quiere decir circuncisión, que ahorita aquí en América no es como que muy famoso la circuncisión, pero sí otras reglas religiosas. Que decir, aquí nosotros bailamos, nosotros no bailamos, y quien baile no es cristiano. Y quien llegue a tomar alcohol una vez en su vida no es cristiano. Y quien llegue a usar pantalón, si es mujer, no es cristiana. No es así. Eso no te hizo cristiano. No tomar alcohol no te hizo cristiano. Vestirte hasta acá y ponerte faldas hasta acá no te hizo cristiano. Por eso
Estos apóstoles de Cristo no le exigieron a Tito, ahora sí, circuncídate. No. Ellos le respaldaron, o sea, Pablo, y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. Ojo, estamos hablando de tradiciones, no de pecados. Como cristianos no podemos condescender con pecados, no podemos estar de acuerdo, ¿no?, con pecados, pero no asustarnos con tradiciones de la gente, normal. Aquí en México celebran el 16 de septiembre, no te vas a espantar ni asustar, no pasa nada. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, o sea, los que querían a fuerza circuncidar a la gente, obligar, poner leyes para que Dios te convierta en su hijo. Surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Esos falsos se meten en las iglesias, se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Tú eres libre en Cristo Jesús. Pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir reglamentos judíos. En otras palabras, te quieren obligar a que cumplas con leyes inventadas, con religiones. ¿A poco no? En el mundo, los cristianos no bailan, los cristianos no hacen esto, los cristianos no esto. Bueno, fuera que dijeran cosas buenas, ¿verdad? Los cristianos no mienten o cosas, pero a veces dicen los cristianos y luego algo muy trivial. Los cristianos no se meten después de las 9 de la noche, o los cristianos, no sé, no toman ni una gota de alcohol, y si ven una gota de alcohol, se van de la boda. ¿Tú crees que eso va a demostrar el amor de Cristo a la gente si te vas de una boda? ¿Porque bailan o porque hay alcohol? Por cierto, a Jesús lo conocían como amigo de borrachos y prostitutas, no porque él cometía pecado, sino porque él los hacía sentir valiosos. Y eso tú, cristiano, es lo que debes de hacer. Pero no nos obligamos ante ellos ni por un solo instante. Pablo diciendo, queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Gracias a Dios por Pablo, porque gracias a Pablo y que fue valiente, hoy podemos entender y abrazar el Evangelio tal como es. Versículo 6, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. O sea, estaban de acuerdo totalmente con Pablo. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Entonces, nunca te debes de poner triste porque un líder religioso no te reconoce, o porque un artista no te firmó algo, o porque no te hace caso cierta persona, porque no le caes bien a ciertas personas, o porque no le gustas a tu crush. Nunca te debes de afectar, jamás. No debes de estar deprimido. ¿Por qué? Porque Dios no tiene favoritos y te ama a ti con todo su amor. Dios no tiene favoritos. Y no te debes de sentir condenado. Ay, no oro por mí esa persona, no me voy a sanar. Ay, no oro por mí esa persona, no voy a prosperar. No. Cuando tú oras, ¿quién te oye? Dios. Amén. El Rey resucitado, Jesús, te oye a ti y Él no tiene favoritos. Amén. Ahora, si no estás caminando a donde Él va, pues tampoco esperes que te vaya bien en la vida, ¿verdad? Pero si lo seguimos, te va a ir muy bien. Al contrario, ellos comprendieron que Dios le había dado la responsabilidad de predicar el Evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. En los cristianos debemos de valorar a los demás y el ministerio de los demás. Tú serás bueno para una cosa, qué bueno, pero tu otro hermano es bueno para otra cosa. Y es útil. Y el que crea que es mejor o más que el otro es un tonto y no ha entendido el Evangelio. Somos iguales delante de Dios, con dones diferentes y ministerios diferentes, pero todos somos igual de importantes. No hay superpastores, supermúsicos, superministros, no hay nada de eso. Todos somos iguales. Amén. Cada quien en su lugar. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. El mismo Dios que escucha al pastor Abraham cuando ora, es el mismo Dios
te escucha a ti cuando tú oras. Amén. Es el mismo Dios. Amén. ¿Ok? Entonces, ponte feliz. Ya casi termino con los últimos 2 versículos. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. Animar a otros a que sigan a Cristo. No querer ser el único que sirve a Cristo, sino animar. Por cierto, si alguien quiere ser pastor, acérquese con Pastor Aaron y conmigo. Aquí estamos gozosos y felices de ayudarte, instruirte y desarrollarte. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Identidad de alguien que ha abrazado el Evangelio es querer siempre ayudar al pobre. Por eso allá tenemos un rinconcito que ahora que va a estar invierno ya puedes ir trayendo cobijas, juguetes y lo que tú quieras para darle al pobre. En Santiago dice, la religión sin mácula que aprueba a Dios es visitar huérfanos, viudas y mantenerse sin mancha. Ya hemos visto que la religión es un invento de hombres que no sirve para nada, pero, o sea, es un intento de hombre. Pero si tú quieres hacer algo que agrada a Dios, visita al pobre, ayuda al huérfano, visita a los viejitos. Eso le agrada a Dios. Entonces se convierte el cristiano que ha cambiado, que abraza el Evangelio, se convierte en una comunidad que da, en una comunidad que ayuda al necesitado. Y por eso terminamos esta hora. Vamos a orar para dar gracias. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos regalas una identidad buena, una identidad sana, una identidad que no necesita destruirse para sentirse alguien. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas y trabajes en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y mientras te adoramos, síguenos cambiando para tus planes, para el crecimiento de tu iglesia y el bienestar de la gente que tú amas. Para tu gloria, Señor, te lo pedimos, Señor. Siempre que vayamos siguiendo las